Un cordial saludo a todos los posibles espectadores de esta emisión que se realiza dentro del contexto de las clases virtuales debidas al confinamiento. Eh, en esta, Esto en realidad es un primer ejercicio, eh, es una emisión de ejercicio. Voy a desarrollar una breve y rápida historia sobre algunos aspectos generales de un fenómeno cultural conocido como el de los alienígenas ancestrales. Eh, Voy a terminar en los detalles técnicos de un caso muy puntual que se llama el Triángulo de las Bermudas. Vamos a comenzar eh, observando o hablando acerca de que en la antigüedad, desde años muy antiguos, antes de Cristo, digamos 15.000, 20.000, 30.000 años antes de Cristo, los hombres se encerraban en las cuevas y plasmaban la realidad de la naturaleza. Eh, Estos hombres primitivos o estos primeros hombres, como vemos, dejaron evidencia de que tenían una gran creatividad, una gran sensibilidad y eran capaces de plasmar con gran belleza, diría yo, y con gran sentido de verosimilitud la naturaleza que les rodeaba. Eran capaces de captar en sus líneas los detalles de los animales. Por ejemplo, en este caso vemos un ciervo. O aquí alcanzamos a ver un, algún equino, quizá de pronto de una especie extinta. Aquí también vemos un bisonte. Podemos observar que en este sector, digamos que tiene una cresta, digamos un crin como el caballo, lo que pudiera, o tiene, los cuernos tienen unos ángulos especiales, lo cual pudiera hablarnos también de que es una especie que ya está extinta. Cuando los científicos llegaron a intervenir con sus procedimientos estos espacios, eh, digamos por ejemplo en este caso, aquí podemos ver en este acercamiento que esas representaciones que ellos hacían tenían incluso relieve, conservaban en relación uno o trataban de conservar en relación uno a uno en el movimiento de los seres que representaban y tenían características muy sorprendentes para estos primeros estadios del arte, como son hacerlos en movimiento. Imaginémonos que los egipcios, por ejemplo, una de las antiguas civilizaciones que se desarrolló posterior a la pintura de estas pinturas rupestres, hacían todo su arte en estado hierático, sólido, quieto. Entonces ya podemos ver que estos hombres primitivos tenían una gran sensibilidad artística. Bueno, cuando los científicos intervenían en estos espacios, colocaron una cantidad de restricciones para proteger las obras. Aquí nosotros podemos ver en esta imagen a unas personas, digamos, tenían un acercamiento a la experiencia estética de estar dentro de esa cueva. Obviamente esa cueva está artificialmente iluminada en esas condiciones, no las pintaron los primeros hombres. Eh, pero aquí hay un distanciamiento de lo que fue, de lo que fue en realidad esa primera elaboración de esas pinturas. Aquí, por ejemplo, también podemos ver en la cueva de Altamira, digamos, unas esculturas de un hombre primitivo pintando. Entonces, eh, hay una distancia real de lo que fue, porque incluso en la cueva de Altamira los turistas hoy no pueden entrar a la cueva de Altamira, sino que tienen que entrar a una réplica que está construida a algunos metros cerca a la cueva original. Em, pero esto qué tiene que ver con el fenómeno alienígena? Pues es que algunos estudiosos del fenómeno ovni o estudiosos del fenómeno de los alienígenas ancestrales alegan que en realidad lo que se hizo fue al construir una cueva cerca a la cueva original, se hizo fue no tanto para proteger a las pinturas, debido a que los turistas exhalaban dentro de su aire vital
una cantidad de partículas o organismos vivos que a la larga terminarían lastimando o dañando las pinturas. Pero los estudiosos de los alienígenas ancestrales alegan que lo que sucedió en realidad es que no querían mostrar en la nómina de figuras representadas, habían muchos bisontes, habían muchos mamuts, habían muchos animales típicos del Plioceno o del Pleistoceno, sino que también habían humanoides o escenas extrañas con figuras que pudieran a nosotros hacernos pensar en seres, digamos, alienígenas. Esto, vamos a hacer entonces un recorrido por el arte rupestre de la antigüedad. Son famosas, por ejemplo, las pinturas de Valcalmónica en Italia. Aquí nosotros podemos ver figuras antropomorfas que tienen objetos en las manos, que tienen objetos elaborados y que en sus cabezas están rodeadas de un aura que no se sabe si es un aura como la de Jesucristo, como la que le pintan a Jesucristo los cristianos o los católicos, sino que también pudiera ser, digamos, una especie de escarafandra como de un astronauta. Entonces, eso en Valcamonica, Italia, puede ser sospechoso o son pistas. Entonces hemos pasado de España a Italia. Aquí tenemos el famoso astronauta de Tassili, que se podía ver cuando se le echaba agua a las piedras tostadas por el sol del desierto. Entonces Tassili es un resguardo de piedras que queda al sureste de Argelia, de Libia, de Libia, no de Argelia. Em, y entonces esa figura del astronauta es muy, digamos, importante dentro de toda la casuística de los alienígenas ancestrales. Aquí tenemos a Juanjo Benítez, Juan José Benítez, un gran ufólogo español muy conocido, muy reconocido, que estuvo en Tassili en Anger y aquí al lado derecho tenemos una representación terminada de cómo debió verse el astronauta de Tassili. Pero también es una figura antropomorfa que su cabeza nos evoca esos cascos, digamos, de los astronautas. Claro que puede ser una pareidolia del hombre contemporáneo. Bueno, eso es lo que alegan las personas que son más puristas o más tradicionales. Aquí tenemos también en Tassili Anger una escena muy famosa que se llama el rapto de Tassili, donde tenemos una esfera hueca, donde hay algunos objetos por dentro de la esfera hueca y de esa esfera hueca o cerca de esa esfera hay un ser con figura antropomorfa, o sea, antropomorfa quiere decir que tiene cabeza, dos brazos y se sostiene sobre dos pies, mmm, o humanoide que con sus manos ala a una figura quizá femenina y ese, digamos, ese ser que está cerca a ese objeto circular está unido al objeto circular por una especie de lazo, tira, no se sabe qué es, y al invitar o al seducir o al raptar a ese ser femenino, el ser femenino mira hacia atrás con un cierto sentimiento, no se sabe si buscando protección en los otros seres humanos que también están siendo invitados o seducidos hacia la esfera o hacia el personaje antropomorfo que está cerca de la esfera. Eh, pero para acercarnos un poco más a la capacidad artística de los habitantes de Tassili, podemos ver aquí un ejemplo de su arte. Entonces, como vemos, ellos tenían, digamos, una sensibilidad y podían expresar con sus dibujos o con sus pinturas o con su arte en general, digamos, la naturaleza que les rodeaba con una precisión muy aceptable. Aquí vamos a otro lugar que es Australia. Aquí vemos las huallinas australianas en las paredes de las piedras expuestas a la intemperie. Aquí hay una reconstrucción de cómo debieron verse en sus momentos, o más o menos cómo eran las figuras que querían representar esos habitantes australianos. Aquí tenemos en el desierto de Nazca, en Perú,
el famoso astronauta de Nazca, del desierto de Nazca, que en este caso esta figura, recordemos, todas las figuras del desierto de Nazca pueden ser vistas solo desde el aire, no, las personas que las construían no podían verlas al ras de tierra, sino que fueron hechas, digamos, para ser vistas desde una determinada altura, desde una importante altura. Aquí tenemos una figura Dogon japonesa. Recordemos que en Japón hay muchas figuras de este tipo que también generan una especie de pareidolia o evocan en el hombre contemporáneo, en el hombre que ha tenido la experiencia de los viajes, digamos, dentro del sistema solar, em, un cierto recuerdo de los cascos de los astronautas o los grandes ojos de los alienígenas o esos cascos hechos de metal o de madera o con adorno, no se sabe bien. El caso es que en Japón han sido encontradas muchísimas de esas figuras dogo japonesas. Aquí tenemos otra, en este caso aquí es México. Esta es la lápida de Palenque, es una lápida enorme de una sola piedra, una piedra monolítica que cubría el sarcófago del dios Pacal. Y obviamente aquí podríamos ver al astronauta de, del Templo de las Inscripciones, al astronauta de Palenque. Mm, Entonces, ¿cómo vemos nosotros? Aquí tenemos, por ejemplo, un cráneo, estos cráneos que tienen la bóveda craneana enorme y que son extraños porque en estos cráneos no existe esa fisura sagital que es tan natural en un cráneo humano, que es esta fisura que está acá, que parecida a esta que está acá, pero que recorre, que une el cráneo por la frente. Estos cráneos no las tienen. Y aparte de eso, digamos, estos cráneos tienen una capacidad cerebral enorme que no corresponde a un ser humano normal. Entonces, como podemos ver, en el hombre primitivo hay un afán por expresar un tipo de realidad al que nosotros no tenemos acceso, pero que es un poco extraño. Pero no solo el hombre primitivo quería contarnos, expresarnos partes extrañas de esa realidad, sino que también dentro del hombre que está dentro de la historia, digamos, dentro de los europeos, el arte también muestra cómo hay unas representaciones artísticas que son un poco extrañas. Vamos a hacer un recorrido rápido. Digamos, en este caso, este relicario que estamos viendo acá tiene unas piedras de Palestina del siglo VI o VII, pero lo interesante de este relicario no son en sí las piedras, sino que está adornado con unos dibujos y en este sector hay hay un ovni, bueno, no un ovni, hay un objeto extraño que nos recuerda a una especie de objeto volador no identificado de culto, como tradicionalmente se concibe. Aquí tenemos, por ejemplo, en un manuscrito francés del siglo XII, una representación al sitio, al castillo de Sigbur, en el año 776 después de Cristo, pero extrañamente estos personajes dibujados en ese libro señalan en el cielo o en el aire una especie de objetos que en este caso alguien pudiera decir que es una estrella, pero los defensores de la teoría de los alienígenas ancestrales dicen que no es solo una estrella. Aquí tenemos la crucifixión hecha en el año 1350 y que está hecha en un monasterio de Kosovo. Pero lo interesante de esta pintura, de este mural, de esta pintura, es este detalle que muestra a un ser humano dentro de un objeto que alguien pudiera alegar que es una estrella o que es un objeto volante. Entonces, eso es extraño, ¿cierto? Cada quien tomará sus propias decisiones. Aquí tenemos eh, la Madonna de San Giovannino, pintada entre los años 1450 y 1460 por un pintor italiano, pero esta Madonna tiene algo extraño y es que en su espalda hay una persona que está mirando un objeto que flota en el aire
o que está en el aire. Y cuando uno hace un acercamiento puede ver que esa persona está mirando hacia el cielo, cubriéndose del resplandor de la luz del sol con su mano y observa a un objeto que está en el aire y que recuerda a los ciudadanos contemporáneos un ovni. Bueno, aquí tenemos otro que es en 1486, un cuadro que se llama La Anunciación de San Emigdio, por el artista italiano Carlo Crivelli. Aquí vemos pues que el artista, entre otros objetos, representa en el cielo un objeto redondo del que emana un haz de luz que afecta, digamos, en la cabeza de una figura femenina que está orando. Eh, Eso, estamos hablando del año 1486. Aquí vemos un tapiz que actualmente está en el Museo Nacional de Baviera en Alemania, pero que se realizó originalmente en la ciudad de Brujas, Bélgica, en el año de 1538 y se llama El Triunfo del Verano. Ese tapiz que fue hecho para adornar una pared tiene en el aire algunos objetos extraños que flotan, que pudieran ser unas nubes o, bueno, también otra pintura importante es la glorificación de la Eucaristía del año 1600 del pintor italiano Ventura Salimbeni, eh, que está en Italia. Entonces, en este caso, Jesús y Dios están tocando un objeto cilíndrico que se parece a la esfera del Sputnik, el primer satélite artificial lanzado por Rusia en el año 1957. Pero ¿qué hace un objeto un objeto redondo, una máquina, un aparato, eh, digamos, intervenido, tocado o llama la atención o ocupa un puesto tan central en esa pintura? Aquí tenemos una pintura del año 1710 del artista holandés Art de Gelder, que se llama El Bautismo de Cristo. Y lo mismo, hay una figura redonda que emana un haz de luz y que ilumina el evento preciso cuando Juan el Bautista bautiza a Jesucristo. Bueno, aquí más adelante, em, es decir que el hombre, no solo el hombre primitivo, sino que el hombre moderno, el hombre contemporáneo, el hombre de la antigüedad, o el hombre medieval, o el hombre moderno, o el hombre contemporáneo, también sintió esa necesidad mm, de expresar, em, bueno, aquí continuamos con la exposición y vemos entonces, vamos a hacer un acercamiento a esta línea del tiempo en este sector. Aquí tenemos una línea del tiempo del siglo XX porque pretendemos acercarnos al fenómeno de los alienígenas ancestrales en una mirada, digamos, un poco más contemporánea, más reciente. Vamos a explicar un poco cómo funciona esta línea. Primero, pues tenemos una regla que va contando los años, 1910, 1920, 1930, las décadas, pero también tenemos para guiarnos, en este caso he utilizado dos referentes, que son, digamos, los dibujos de cómo los vehículos han evolucionado desde el primero que se hizo de manera industrial, desde el primer vehículo que se fabricó de forma industrial, el Ford Modelo T, a cómo fueron evolucionando la forma de los vehículos, de manera que cuando miramos un evento paralelo, pues podemos tener una idea de más o menos cómo estaba el mundo por esa época. Y también coloqué una línea de los mundiales, desde el primer mundial que se hizo en Uruguay en el año de 1930 y después cada 4 años, así sucesivamente hasta el día de hoy. También tenemos aquí una línea negra u oscura que me representa el periodo durante el que duró la Primera Guerra Mundial y el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Esas tres líneas pues me permiten a mí, digamos, ubicarme, ¿cierto? Aparte de otras líneas que he colocado ahí, pero no sé si sean esenciales o no. Vamos entonces a hacer un recorrido, digamos, por los principales eventos, digamos los más conocidos, los de culto, los que deben conocerse durante el siglo XX, o sea, en una época más reciente.
porque ya hemos visto, digamos, la expresión de los hombres, de los primeros hombres, de los hombres de la prehistoria y también los hombres de la antigüedad, de la edad medieval o de la edad moderna, que también expresaron a través de su arte esas cosas extrañas. Pero aquí vamos a empezarnos a hacer cómo. Primero vamos a ubicar el libro que fue escrito en el año de 1898 llamado La Guerra de los Mundos. Entonces esa Guerra de los Mundos, eh, que al principio es un libro, muchos años después, 40 años después, va a ser representada en una obra de teatro radial que afectó a la población civil y que el problema de que esa emisión radial haya afectado a la población civil hizo que los gobiernos tomaran ese evento de una manera paternalista y dijeran que la humanidad no tiene la capacidad de asimilar ese tipo de información. Por eso, desde que esa obra radial se emitió en 1938 y afectó a la ciudadanía, entonces, hasta el día de hoy, hasta el 2020, entonces se ha dicho que los hombres no tenemos la capacidad de recibir ese tipo de información. Aquí tenemos, digamos, una imagen, una fotografía tomada mientras se hacía esa emisión radial, ¿sí? Bueno, entonces seguimos yendo a nuestra línea del tiempo. Entonces, luego de esa emisión radial vino la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial pasó en 1942, en febrero, un episodio que puede ser, no es el primero, pues porque digamos el primero es que si un hombre prehistórico vio algún objeto alienígena, pues él trató de representarlo, digamos que ese sí sería el primero. Pero digamos el primero de una edad contemporánea, una edad reciente, una edad que nosotros como ciudadanos, por ejemplo, alguien puede estar vivo habiendo estado en 1942 como testigo en la ciudad de Los Ángeles de ese evento. Está la famosa batalla de Los Ángeles. Esa famosa batalla de Los Ángeles, eh, pues mm, digamos que aquí hay una imagen, una fotografía que se hizo famosa, donde unos objetos digamos que atosigaron o azoraron a la población civil 3 meses después de la invasión a Pearl Harbor, de la invasión japonesa a Pearl Harbor. Entonces, digamos que la población en Estados Unidos no pensaba que la guerra lo alcanzara, porque la guerra se veía como algo allá en esa lejana Europa. Entonces, ese hostigamiento de esas luces que hizo que la ciudad de Los Ángeles se defendiera con esa artillería antiaérea de una manera contundente y sólida, pues no podemos creer que el ejército fue fácilmente engañado. Entonces esa batalla de Los Ángeles se constituye como un primer evento también que hay que comprender dentro de la historia que estamos contando cuáles fueron los primeros hechos que tienen que ver con esa realidad de los alienígenas ancestrales o de los ovnis. Entonces aquí ya vamos en la primera que es la emisión de la obra de teatro, en la segunda que es la batalla de Los Ángeles. Pero una vez se acaba la Segunda Guerra Mundial, pasa un evento que es el que voy a pasar a explicar ahorita en un tercer momento, que es el de el vuelo 19 en el Triángulo de las Bermudas. Pero entonces ahorita paso a ese evento, pero por el momento voy a explicar un poco aquí la línea del tiempo. Resulta que yo me voy a basar en un libro escrito en el año de 1974 por Charles Berlitz. Entonces aquí tengo la línea temporal de cuándo nació Charles Berlitz, cuándo murió, eh, en qué momento de su vida estaba durante la Segunda Guerra Mundial, dónde estaba cuando sucedió en 1945 el fenómeno del vuelo 19, dónde estaba cuando se popularizó dentro de la prensa el nombre del Triángulo de las Bermudas y el momento en que fue impreso y emitido al público el libro del Triángulo de las Bermudas. Y aquí también tenemos también la línea de Kenneth Arnold, quien en 1947 hizo ese avistamiento en los Montes Rainier, donde vio una formación de platillos voladores, como él dijo cuando aterrizó. Entonces, digamos que Kenneth Arnold fue la primera persona que habló
de platillos voladores. Esa fue el símil, el epíteto que le colocó a ese fenómeno que él como piloto había observado desde su avioneta. Entonces aquí tenemos también, por ejemplo, cómo el gobierno de los Estados Unidos hizo tres proyectos: el proyecto Grudge, el proyecto SIGNED y el proyecto Blue Book, que terminaron con el informe de Edward Condon por parte de la Universidad de Colorado, y que en su informe dijo que de todos los casos que se habían explicado, eh, podían explicarse de acuerdo a leyes físicas prosaicas. Eso dijo el informe Condon, y fue tan determinante que, como vemos, acabó con esos informes oficiales que pedía el gran público acerca de, con el ánimo de dilucidar esa realidad ovni que tanto preocupaba a la ciudadanía, sobre todo a esa ciudadanía que había vivido 4 años en guerra durante la Primera Guerra Mundial y 6 años durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que tenemos, no son los más importantes, pero son dos personajes que están incrustados dentro de nuestra línea del tiempo. Entonces, vamos a ir entonces ahora a ver, antes de hablar un poco, vamos a mirar cómo es esa zona geográfica donde va a pasar esta historia, que es el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas está compuesto por una línea imaginaria que va desde la península de la Florida en Estados Unidos hasta la isla de Puerto Rico y sube hasta las Islas Bermudas y luego regresa. Eso es lo que se conoce como el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, aquí vemos, digamos, una imagen satelital, eh, era una zona que tenían que transitar todas las personas que desde 1492 venían desde Europa a conquistar o explorar en América, y muchos de los barcos que atravesaban el océano, para la realidad de los marineros era creer que si el barco se hundía hacía parte de la naturaleza de la navegación. Nadie se ponía a pensar que había un misterio más allá de. Entonces, por eso, hasta que pasó lo del vuelo 19, nadie se puso serio con ese tema del Triángulo de las Bermudas. Entonces, ahora sí vamos a pasar a hablar de los detalles técnicos del Triángulo de las Bermudas. Eh, para hablar de esos detalles técnicos del Triángulo de las Bermudas, vamos a ver que esos detalles técnicos que yo pretendo explicar acá son esenciales para entender por qué esa circunstancia que le pasó de manera especial al vuelo 19 mmm, generó el nacimiento del mito del Triángulo de las Bermudas. Aquí vemos en la imagen un avión P-51 Thunderbolt. Este avión es una especie de Fórmula 1, es para su época, para la época en que fue construido, un avión eh, que pretendía tener un piloto que estaba detrás de un motor de un enorme rendimiento, un avión liviano, pero que tenía una gran capacidad de combustible para defender a una ciudad que fuera invadida por un raid de bombardeo de bombarderos grandes de alto poder. Entonces, esta máquina, en realidad, pues aquí vemos que era una metralleta volante, era un cañón volante. El piloto tenía que defender la ciudad. Si un avión de estos se estrellaba, pues al caer a tierra, pues simplemente se pulverizaba cuando caía. Entonces, la mejor forma de salvar la vida del piloto era pues eyectarlo. Eyectarlo era una buena, digamos, forma de salvarle la vida al piloto. Pero sigamos avanzando. Aquí tenemos otro avión de la Segunda Guerra Mundial, que es el de Havilland Mosquito. El Mosquito era un avión de madera, pues para que no lo detectaran los radares. Entonces, como estamos viendo, nos damos cuenta que la forma de la máquina está en directa relación con la función. Aquí tenemos un avión de reconocimiento marítimo que se llama el Catalina. Entonces aquí vemos que el Catalina está diseñado de manera tal que hayan ojos de observación o pontones de observación que faciliten la observación. Es un hidroavión que tiene la capacidad de amerizar en el océano. Aquí tenemos el avión del que se componía la flota a la que le pasó el evento del vuelo 19. Este avión
que se llama un Grumman Avenger. Es un avión que es diferente del avión de combate tradicional, porque como este avión estaba diseñado, la Marina solicitó que lo construyeran de manera que pudiera amerizar, o sea, que si lo herían en combate, que si afectaban la maquinaria en combate, el piloto podía realizar una maniobra tal que pudiera caer en el agua. Entonces, por lo tanto, este avión es un poco más elongado y digamos que en esta parte es como un bote. Que le permite amerizar y sostenerse por lo menos entre 1 minuto y medio y 2 minutos, en el peor de los casos, dicen, en el peor de los casos, tenía una flotabilidad de 2 minutos suficiente para que la tripulación abandonara. Estaba compuesto por una tripulación de un piloto, un copiloto y un artillero en la popa que lo defendía cuando un avión se ponía en la cola para atacarlos. Este artillero era necesario porque ese avión, como era un avión de torpedero, digamos que su función principal era ser un avión torpedero, es decir, enviar, dispararle o colocar o posar sobre el agua estos torpedos que como mini submarinos él los colocaba lejos de los grandes buques y ellos se iban solitos por la superficie del agua a bombardear, a hacer estallar los navíos. Entonces él tenía, para él no lanzar este torpedo contra el agua y que al caer con el agua se destruyera por la velocidad del impacto, este avión debía tener una gran sostenibilidad en el aire a poca velocidad. Esos detalles técnicos que estoy contando, que este avión es como una lancha que puede amerizar, o que tiene 3 tripulantes, o que tiene la capacidad de volar a baja velocidad, a la larga son necesarios a la hora de resolver el misterio de lo que le pasó al vuelo 19. Aquí estamos mirando como la estructura, digamos, arquitectónica o mecánica de este avión, pero la coloqué porque quería irme hacia la parte de atrás en la cola del avión. Más o menos en esta parte donde estoy señalando con la mano, había una boya que se lanzaba automáticamente cuando el avión eh, mm, caía por debajo de una determinada cota de vuelo, digamos a los 10 metros, cuando había un sensor que cuando llegaba a los 10 metros eyectaba una boya que emitía durante un tiempo considerable, digamos más de 3 días, una señal de radio para que ayudara a buscar el naufragio. Entonces, como nosotros vemos, este avión no es cualquier avión. Por eso estaba yo hablando de las posibilidades técnicas de cada avión. Este avión era un Fórmula 1 para volar y defenderse de los Zero japoneses o de los Messerschmitt alemanes. Este avión estaba diseñado para bombardear y al ser de madera no se podía detectar en el aire. Este avión estaba diseñado para amerizar y este avión había sido específicamente diseñado para la Marina para poder hacer ataques en el mar. Entonces es muy importante conocer las características técnicas de este avión. Entonces aquí tenemos que ese torpedero, aquí vemos una foto de ese torpedero amerizando, haciendo un ejercicio en el que mientras el avión se va hundiendo poco a poco, la tripulación alcanza a salir, a colocarse los chalecos, a inflar las balsas y a darse una oportunidad para sobrevivir. Bueno, otra cosa que tenía este avión es que como parte de los protocolos para que pudieran encontrar a los pilotos si eran derribados en combate, es que cuando un piloto era herido mecánicamente, el piloto regaba o rociaba gasolina sobre el agua de manera que se produjera este fenómeno iridiscente sobre el agua para facilitar la búsqueda cuando un avión se estrellaba. Entonces, si el piloto era herido y la máquina empezaba a irse a pique contra el mar, entonces el piloto abría los tanques de combustible, empezaba a derramar combustible y después cuando lo fueran a buscar este tipo de aviones, pues entonces era más fácil encontrarlos porque la gasolina o el querosene del avión dejaba sobre la superficie del mar un rastro iridiscente de colores. Entonces esos protocolos, esos detalles tienen que ver, aquí tenemos otro ejemplo de cómo se ve ese fenómeno iridiscente sobre el mar. Entonces resulta que en el año, un miércoles, un 5 de diciembre de 1945 a las 2 de la tarde salieron
14 hombres en 5 aviones, ¿sí? En 5 aviones Grumman Avenger, como los que acabamos de describir. En cada avión iba un piloto. La idea era un vuelo de entrenamiento. Entonces ellos tenían que salir a las 2 de la tarde. Iban a hacer un ejercicio supremamente sencillo. ¿En qué consistía ese ejercicio supremamente sencillo? Pues ellos a salir eh, iban a salir de Fort Lauderdale en la Florida, iban a salir de Fort Lauderdale, viajar 300 kilómetros, iban a hacer unos bombardeos en esos 300 kilómetros, que es como de Bogotá a Medellín, iban a subir 75 kilómetros hacia un punto y después iban a regresar. Digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, para pilotos que ya habían estado en combate, pues salir a viajar después de la Segunda Guerra Mundial, porque el fenómeno del vuelo 19 sucedió en 1945, apenas sacó la Segunda Guerra Mundial, para pilotos que habían hecho guerras en el Pacífico, que tenían más de 2.500 horas de vuelo, pues era como un paseo por el parque. Entonces no se entiende por qué por qué pasó lo que a continuación voy a describir. Entonces tenemos que esos aviones salieron a las 2 de la tarde a hacer un vuelo de 2 horas, llevaban suficiente gasolina para 1.800 kilómetros, cuando solo iban a recorrer como 300 más 75 más 300 de vuelta, 320 de vuelta, eso era más o menos 700 kilómetros, sino que dentro de los protocolos de los vuelos sobre el mar hay que llevar combustible porque, por ejemplo, un barco tiene una emergencia o se pierde y le pueden pedir como parte de ejercicio extra ir a colaborar en la búsqueda de un barco a una patrulla que se hace un entrenamiento de manera cercana, o por si pasaba algo extraño, es decir, los aviadores, los ingenieros, el militar que estaba a cargo, el almirante que estaba a cargo de esa operación de entrenamiento, o el capitán o el mayor, son personas que son inteligentes, o sea, había alguien responsable de la vida de esos 14 personas y las personas desde la torre de control estaban pendientes de ese vuelo. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que cuando eran más o menos las 3 y cuarto, cuando ellos ya habían ido al punto A, habían hecho el bombardeo, habían subido los 75 kilómetros, cuando ya faltaban 45 minutos para regresar, se escuchó la siguiente llamada, pues la voy a leer como digamos fue la transcripción, vamos a leerla pues para no cambiar mucho. Dice, jefe de vuelo, llamando a la torre, esta es una emergencia, parece que hemos perdido el rumbo, no podemos ver tierra, repito, no podemos ver tierra. La torre de control dice, ¿cuál es su posición? El jefe de vuelo dice, no estamos seguros de nuestra posición, no podemos estar seguros acerca de dónde estamos, parece que nos hemos perdido. Torre, tome dirección debida hacia el oeste. No sabemos en qué dirección está el oeste, todo anda mal, es extraño, no podemos estar seguros acerca de ninguna dirección, ni siquiera el océano tiene un aspecto normal. Esa es una de las transcripciones de las charlas que hizo Charles Berlitz en su libro. Bueno, el caso fue que esos aviones se desaparecieron. Entonces, ¿qué pasa? Que a las 4 de la tarde, cuando ya debieron haber aterrizado, lanzan inmediatamente un avión Martin Mariner, que es el que estamos viendo ahí, con una tripulación de 13 personas, que digamos se parece a los que están en la fotografía. Aquí también hay 13 personas delante de un Martin Mariner. Vamos a ver que ese avión es específicamente diseñado digamos, búsqueda. Aquí vemos, digamos, dentro de esta representación, vemos al piloto, al copiloto, a un ingeniero, a otro ingeniero, vemos personas, es una máquina completamente dedicada, que hay una persona con un aparato para observar y aquí también hay una boya específica para la observación. En este caso, pues aquí tienen montada una metralleta antiaérea, pero digamos que también puede habilitarse un avión. Aquí también hay otra boya de observación, aquí hay otra boya de observación y en la cola también hay otra boya de observación, o sea que tendríamos una, dos, tres, cuatro, por debajo otras 5, 6 y 7 boyas de observación, o sea que mandaron a ese avión Martin Mariner a buscar al vuelo. Como podemos ver, el Mariner también es un avión que puede amerizar. Aquí están las boyas y aquí hay una tripulación con el avión en el agua, limpiándolo, digamos calafateándolo
para habilitarlo para otro vuelo. Aquí también vemos el avión hacia la parte de adelante. Aquí hay otras portezuelas que este avión incluso podía volar con estas portezuelas abiertas para buscar mejor, digamos, para que toda la tripulación estuviera viendo. Y aquí tenemos digamos, otro aspecto del avión, solo para entender que era una máquina diseñada específicamente para la búsqueda y rescate. Entonces, ¿qué sucedió? Pues resulta que ese vuelo se perdió. El vuelo se perdió, no se dio razón de él. Pasaron cosas extrañas. Por ejemplo, Charles Berlitz habla en su libro que la torre de control sí podía escuchar a los pilotos, pero los pilotos no podían escuchar a la torre de control. Y también la torre de control escuchaba absorta las conversaciones que tenían los pilotos, y los pilotos, por ejemplo, hablaban de que siendo las 3:15 solo les quedaban 120 kilómetros de combustible. Eso las cuentas no daban por ningún lado. O por ejemplo, también se escuchó que el capitán que estaba a cargo del vuelo completo, pensando que estaba loco, que estaba enfermo, que estaba mareado, le entregó el mando a un piloto más experto de la Segunda Guerra Mundial para que los guiara y los orientara. Y también se escuchó que ese piloto utilizó un viejo truco de los pilotos, que era colocar el sol, que ellos sabían que si colocaban el sol a su derecha, viajaban hacia el norte. Bueno, en este caso, como era por la tarde, si colocaban el sol a su derecha, pues entonces viajarían hacia el sur, ¿sí? Pero el caso es que los pilotos avesados y experimentados tenían trucos para orientarse en el océano solo con la posición del sol. Entonces, un truco que pudieran haber orientado y que también fue sugerido por la torre de control fue colocar el sol de manera que pudieran saber que estaban volando hacia el norte. Era un truco sencillo y lógico. Pero no, el vuelo se desapareció. Y no solo se desapareció ese vuelo, también se desapareció el Martin Mariner. Hay que tener en este caso, en este punto, un cuidado muy importante con la palabra desaparecer. Es que definitivamente se desapareció. Apenas, bueno, apenas se perdieron esos dos aviones, fue ya de noche, y por una jugada estratégica, la Marina no se lanzó a buscar inmediatamente durante la noche a los aviones, porque lo que pasó con el Martin Mariner, de que se haya perdido una tripulación experta en búsqueda y rescate, pues hizo que la gente se calmara un poco. Pero resulta que a la mañana siguiente, 240 aviones se lanzaron a la búsqueda. 65, aparte de esos 240 aviones entre militares y civiles, también salieron 67 aviones de portaaviones. Salieron cuatro destructores, muchos submarinos, los que estaban habilitados en esa zona del mar. Salieron 18 navíos de la Guardia Costera de toda esa zona de Florida, y cientos de naves civiles, y también tuvieron ayuda de la Fuerza Real Británica. Entonces, toda esa gran cantidad de máquinas que sumaron a la larga más de 4.100 horas de búsqueda, que hacían en promedio 167 vuelos diarios, peinaron más de 1.100 millones, más de 1.100 kilómetros cuadrados. Eso, más de 1.100.000 kilómetros cuadrados, pero eso es casi igual el área de Colombia. Colombia tiene 1.141.748 kilómetros cuadrados. Digamos que más o menos se aproxima a esa misma área. Peluquearon, peinaron, buscaron durante 4.100 horas eso, digamos, los restos. Pero es que los marineros que estaban buscando, primero, las personas civiles que participaron lo hicieron por apoyar a su ejército, pero también porque todos los hombres de mar tienen eso. Cuando hay un pescador, no sé, pescando marlines en la Florida, y escucha la llamada de la Guardia Costera que alguien se perdió, ahí mismo la gente dejó de hacerlo y se fue a buscar esos aviones, y se ponían de acuerdo todos, ¿no? Para no buscar en el mismo sector. Decían, bueno, yo me encargo de buscar en el sector, del sector tal al sector tal, y la gente peinaba esa zona con muchísima fervor. Entonces, los hombres sabían por las características técnicas del vuelo que no se estrellaron, porque ellos sabían que los aviones, al ser torpederos, eran aviones que tenían sustentabilidad a poca velocidad, y si se estrellaron debieron quedar las boyas de 5 aviones, eh, y, y los pilotos podían flotar en las balsas y no encontraron rastros iridiscentes. Es decir, por eso se explicaron todos esos detalles técnicos, simplemente para confirmar que esos pilotos
ahí es donde toca tener cuidado con las palabras. Se desaparecieron, se desvanecieron, no se estrellaron, no se murieron. Entonces, al principio hubo sobre los altos cargos militares una destitución, pero después cuando fue el juicio bien, mm, el juez tuvo que aceptar que los aviones se desaparecieron. Y al desaparecerse, entonces nadie es responsable de un fenómeno que no tiene una explicación ni física ni natural. Si los 5 pilotos, si los 14 pilotos van y se estrellan, más falta mirar los otros 13 pilotos del Martin Mariner, si todas esas personas, si esas 27 personas van y se estrellan, algún ser humano tomó una mala decisión, o el mecánico no apretó el tornillo bien, o el capitán se equivocó en una decisión de juicio, pero es que la evidencia radial de la torre de control demostró que se desvanecieron, se desaparecieron, porque no se pudo comprobar que se habían muerto. Entonces, ¿por qué es importante el caso del Triángulo de las Bermudas? Lo estamos viendo como un primer caso porque es a partir de que se le desaparecen 2 aviones y 27 soldados al ejército norteamericano y no puede dar fe, no puede dar razón con sus ingenieros, con sus físicos, con sus almirantes, con sus capitanes, a las familias que llegaron en los días siguientes del evento a decir dónde está mi hermano, dónde está mi tío, dónde está mi papá. Y el almirante le puede decir, no, es que se desvanecieron en el aire, es que se desaparecieron. Pero dígame, ¿cómo así que se desaparecieron? Se desaparecieron. Entonces, por eso este caso obviamente los militares organizaron digamos, consejos de investigación, consejos técnicos de investigación que hicieron que, de físicos que trataron de explicar el problema y los físicos llegaron a esa conclusión. Entonces, como parte de esa investigación o la gran herencia o la gran ganancia que dejó el triángulo, ese fenómeno del vuelo 19, esa desaparición, fue que el hombre contemporáneo en 1945 y hacia adelante empezó a pensar, oiga, puede ser que todos esos barcos que se hundieron desde Cristóbal Colón hasta el vuelo 19, quizá no solo se hundieron por una tormenta o por el gran oleaje, quizá también se desaparecieron. Y entonces empezó a haber una gran búsqueda en la historia para tratar de determinar si todas esas grandes calamidades que habían sucedido en esa área triangular habían sido desapariciones o habían sido debidas a los peligros incluidos dentro del arte de la navegación. Bueno, entonces me despido de los eventuales observadores de este trabajo inaugural, que es un ejercicio simplemente para mirar si las clases se pueden hacer de esta manera. Me despido.